Bien. Damos gracias al Señor porque tuvimos un muy buen tiempo en el verano de hablar de algunos temas, ¿no es cierto?, que eran muy trascendentales, ¿ya? Y que siempre van a estar vigentes. Y ahora vamos a entrar en este libro, ¿no es cierto?, que quizás presenta muchas cosas para algunas personas. Es un libro un poco tabú, ¿ya? Es un libro que contiene símbolos y algunas cosas así. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, ¿no es cierto?, viene de un término griego, apocalipsis, el cual, ¿no es cierto?, guarda relación con lo revelado, con correr el velo, ya, con traer a la luz las cosas que están ocultas en alguna manera. Cuando ya vamos a hablar de algunas de estas cosas que están obviamente en la introducción de este libro, del cual se va a estar compartiendo jueves tras jueves, eh, y se van a estar tocando, por supuesto, algunos capítulos y algunas cosas interesantes, ¿no es cierto?, en ello, y cada maestro obviamente que también va a poner de su punto de vista frente a lo que vamos a estar compartiendo, hablando. Entonces, vamos a orar al Señor. Amén. Padre, queremos darte gracias. Sea este un tiempo bueno, agradable, hermoso en tu presencia, que podamos, Señor, aprender en todos estos meses que vamos a estar compartiendo en este libro, Señor, y ayúdenos para que también podamos recibir luz sobre eso, Señor, y algunos pasajes que sean difíciles de interpretar, podamos también todos en alguna manera ayudarnos mutuamente y ver, Señor, todo aquello que va a estar aconteciendo en el transcurso de estos estudios. Te agradecemos tu bondad, tu gran misericordia, y bendice a cada uno de nuestros hermanos que se ha de conectar cada jueves para atender a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, eh, cuando nosotros vemos en la escritura, principalmente cuando se establece el canon del Antiguo Testamento, nosotros vemos la forma que tiene el canon, ¿ya? Aparecen, ¿no es cierto?, el Éxodo, aparecen el Pentateuco, los 5 primeros libros, luego aparecen los libros históricos y se va desarrollando, ¿no es cierto?, los libros poéticos y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento en el canon, y finalmente va concluyendo en la profecía o los profetas. Cuando vemos el Nuevo Testamento también tiene un desarrollo similar, ¿ya? Muy, muy similar el tema del canon. Por ejemplo, partimos de los evangelios y nos encontramos con los 4 evangelios, 3 que son sinópticos, ¿no es cierto?, que son Mateo, Marcos y Lucas, y nos encontramos ya con las cartas juaninas o el Evangelio de Juan. Posteriormente tenemos los libros históricos también, ya que está el libro de los Hechos, donde se desarrolla la historia de la iglesia, los comienzos, ¿no es cierto? Todo el desarrollo que tiene la conversión de Saulo, la visitación a las iglesias y todo lo que contiene. 28 capítulos aproximadamente tenemos ahí en el libro de los Hechos. Luego tenemos las epístolas, ¿ya?, que también se van clasificando las epístolas,
tenemos todas las cartas de Pablo a las iglesias, tenemos algunas cartas que son más personales, como Timoteo, Tito, ¿no es cierto? Y nos encontramos con ellos. Y también tenemos una carta o varias cartas que van dirigidas a las iglesias y lo vemos como un tema profético también, el, el Apocalipsis, ¿ya? En en la literatura joanina nos encontramos y por eso continuamos con Apocalipsis, porque primeramente se vio el Evangelio de Juan, ¿ya? Recordemos que esto se vio el año pasado y antepasado se estuvo viendo el Evangelio de Juan. Y posteriormente se vieron las cartas de Juan también, ¿ya? Primera, segunda y tercera de Juan. Y faltaba una que está, ¿no es cierto?, dentro de los temas, como dije, proféticos, estaríamos viendo Apocalipsis, que es uno de los temas finales. Entonces, es el último libro que nosotros encontramos en la Escritura, ¿ya? Eh, y nos encontramos que tiene una relación con el libro de Daniel, ¿no es cierto?, también en el Antiguo Testamento. El contenido de ambos, ¿no es cierto?, van a ser muy importantes para entender cómo Dios va estableciendo su soberanía, ¿ya? El Apocalipsis describe en alguna manera los acontecimientos. Yo voy a dar esta lección que tiene que ver con la introducción al libro. Entonces hay algunas cosas que obviamente no las vemos como tan espirituales, pero sí son necesarias y buenas que las podamos entender, ¿ya? El Apocalipsis va a describir en alguna manera los acontecimientos, ¿ya? Que van a culminar o terminar con entronizar, darle, ¿no es cierto?, el real importancia al Señor Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores, cuando Él ha de ejercer entonces esta autoridad absoluta dentro de la historia. Cuando vemos entonces este libro que pertenece a este género literario, ¿ya? Eh, nosotros vemos que aquí hay símbolos, en primer lugar símbolos, visiones, y eso en alguna manera algunas personas lo ven como un libro terrorífico, ¿ya? Como un libro que da miedo, como un libro sellado, como que poco menos que no hay que meterse en él o no hay que leerlo, ¿ya? Era lo que había un poco antiguamente, las personas tenían un poco de temor porque no se veía tampoco una buena interpretación, ¿ya? O una buena exégesis en ello, ¿ya? Porque se comunica a través de símbolos y a través de visiones, eso lo vamos a ir viendo en los meses posteriores, ¿ya? Como un mensajero celestial, ¿no es cierto?, va declarando o interpretando el significado que tienen estos símbolos. Aquí vemos que si es un libro, ¿no es cierto?, para descorrer el velo, para sacar todas aquellas cosas que pueden estar ocultas y mostrarlas, entonces a través de símbolos, a través de visión, ¿ya? Quiero mencionar tempranamente el hecho de que Juan está en la isla de Patmos, está exiliado, ¿ya? Diocesano es el autor, ¿no es cierto?, de este exilio de Juan, por dos hechos bien fundamentales. El primero de ellos es que
Juan, junto con otros creyentes, no rinden adoración a este gobernante. Ese es el primero, no le rinden adoración. Y el segundo de ellos es la proclamación del Evangelio, cómo van proclamando el Evangelio de Cristo, que en alguna manera lleva, ¿no es cierto?, a los oyentes a no someterse a la autoridad romana. Entonces, por esas dos causas, Juan es exiliado entonces en la isla de Patmos y estando allí tiene obviamente que esta revelación, debía decirlo tempranamente. El mensaje principalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver con la parte profética, pero también tiene que ver con la parte escatológica. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Así se interpreta la palabra escatología, ¿ya? El estudio final o el estudio de las últimas cosas, ¿ya? Y lo otro que vemos entonces que este tipo de literatura eh, es escrito, digamos, no estando en, digamos, estando en Patmos, más bien, como ya lo había dicho, ¿ya? Y pertenece a aquellos escritos como Daniel, Ezequiel o Zacarías, ¿ya? Está dentro de ese orden. Ahora, una de las cosas que se menciona en el libro de texto que estamos usando, ¿ya? Estamos usando el libro de texto de Apocalipsis de Evis Carballosa, ¿ya? La gran mayoría de los maestros o algunos hermanos, algunos alumnos lo han pedido en forma digital, ¿ya? Y se les ha hecho llegar porque de ahí estamos tomando alguna de estas lecciones, que es mucho más práctico. Y también tenemos algunas cosas que son adicionales, ¿no es cierto? Y estamos viendo, por ejemplo, lo que hace la Asamblea de Dios, indicando, ¿no es cierto?, también el libro Apocalipsis y Daniel. Así que ahí por ahí lo podemos compartirlo y algunos pueden ir a la par con nosotros en lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, en nuestro libro de texto hace mención, ¿no es cierto?, que no debe o no debiera confundirse eh, este Apocalipsis que está dentro del canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Lo que aparece en la literatura inspirada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero hay algunos otros libros, ¿no es cierto?, que los llamamos pseudo, que significa falso, pseudo epígrafos, ¿ya? Que también en un periodo de tiempo circularon entre los judíos y también entre los cristianos. Encontramos, por ejemplo, el cuarto libro de Esdras, el libro de Enoc, los testamentos de los 12 patriarcas, el Apocalipsis de Baruch, ¿ya? Los oráculos sibelinos, etc. Hay muchos de estos libros pseudo epígrafos, ¿ya? Que tiene que ver más bien, ¿no es cierto?, con libros que no son inspirados por el Espíritu Santo y que obviamente quedaron fuera del canon, ¿ya? Quedaron fuera del canon del Nuevo Testamento. Y cobra importancia entonces el libro Apocalipsis para el pueblo del Señor. El mensaje obviamente que va produciendo consuelo, va produciendo esperanza para los creyentes a través de todos los siglos. Obviamente que para aquellos y para aquellas cartas a las iglesias que fueron escritas en un comienzo, obviamente que dentro de la persecución
y dentro de todas las cosas que la iglesia primitiva vivió, obviamente que este mensaje cobraba una importancia tremenda, mencionando, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que obviamente que las vamos a ir viendo semana a semana, pero que tiene una connotación, ¿no es cierto?, final, en que el Señor es más que vencedor, ¿ya? El Señor ha vencido, ¿ya? No solamente ha vencido el mal o el pecado, sino hay un mensaje universal, hay un mensaje para toda la humanidad, ¿ya? Que va produciendo, como digo, consuelo, va produciendo esperanza también a los creyentes, ¿ya? Eh, el libro en sí, ¿no es cierto?, es una revelación. Hay cosas que ¡Ey! Viendo. dentro de ello, obviamente que dentro de ello no las vamos a ir mencionando tan tempranamente. La parte del simbolismo, ¿ya? Lo que tiene que ver con el simbolismo, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo enigmático, con lo cerrado, que obviamente que cuando no conocemos o no entendemos alguna palabra o no entendemos alguno de esos símbolos, obviamente que tenemos que, ¿no es cierto?, tener paciencia en el sentido de que eh, es una revelación del Señor Jesucristo. Y por ende, sí, la Biblia misma, en muchos de los casos, tiene una propia interpretación, ¿ya? Como se dice en algunos círculos, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ya? Esa es la fuente interna de la interpretación, ¿ya? Eh, hay gente que va a leer y lee este libro, ¿no es cierto?, movidos en alguna manera por la curiosidad, por saber qué es lo que dice, qué es lo que hay de ello, ¿ya? Pero aquí hay un mensaje, ¿no es cierto? Hay un mensaje. Pueden haber diferentes interpretaciones con respecto al libro Apocalipsis, pero hay un mensaje que es claro, que es directo y que es para el pueblo del Señor. ¿Ya? Así es que debemos ir lentamente, no importa el tiempo que nos demoremos en estudiarlo, pero y si hay preguntas también, obviamente que en algún momento se deben hacer. Eh, y si no sabemos la respuesta en el momento, nos vamos a dar el tiempo de investigar y de buscar eh, la mejor interpretación de aquello y lo vamos a dar a conocer tal vez el jueves siguiente a cuando se formuló la pregunta. ¿Ya? Quiero que eso también se entienda dentro de lo que vamos a estar viendo. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el enfoque? ¿Ya? Que nosotros debemos tener en claro. Hay, ¿no es cierto?, una palabra que tiene que ver con los temas de interpretación, que es la exégesis, así tal cual suena, ¿ya? Eh, para que podamos estudiar a cabalidad ciertos pasajes de la Escritura con la mejor de las, no solamente de las intenciones, sino con la mejor de las interpretaciones que podamos tener de un libro, a lo mejor que lo vamos a seguir considerando un poco cerrado frente a eso, ¿ya? Entonces, debemos considerar que hay algunas cosas que tienen que ver con la parte histórica, otras tienen que ver con el tema del lenguaje, otras tienen que ver con el tema de la cultura. Hay muchas cosas que es muy posible. Voy a mencionar solamente un detalle que siempre me ha llamado la atención, ¿ya? Eh, cuando Juan dice que salen por el desierto a manera de escorpiones y lanzan, dice que desde su aguijón, ¿ya?
lanzan como dardos encendidos. Eh, Obviamente que Juan nunca vio un tanque, ¿ya? O un arma moderna. Nunca, nunca vio aquello. Entonces, la interpretación que él puede tener de un arma sofisticada o moderna, como las actuales, obviamente que lo va a describir en el lenguaje que él tiene al alcance, ¿ya? El lenguaje que él va a tener muy, muy a la mano, ¿no? Y la parte cultural también, porque la parte cultural es una de las cosas que de pronto nosotros decimos, no, es que es fácil, es sencillo mirar de esta forma, pero nosotros no nos imaginamos a un hombre con ninguno de los medios modernos, ni celulares, ni incluso lápices como los que nosotros pudiéramos emplear o usar, ¿ya? Y el tipo de hoja que nosotros tenemos, o sea, está escribiendo en un pergamino, está escribiendo, digamos, en las peores condiciones físicas, ¿ya? Se piensa que Juan aún está, digamos, delicado de salud cuando está escribiendo y algunos historiadores dicen que las rodillas de Juan eran muy parecidas a las rodillas de un camello, por el hecho de la oración de rodillas que él tenía permanentemente. Entonces, hay temas que son culturales, obviamente, que tenemos que enfocarlos desde ese punto de vista, ¿ya? Juan no está en un escritorio moderno, frente a un computador y viendo algunas imágenes, ¿ya? Y pasando un PPT rápidamente para poder describirle al pueblo. No es así. Juan está en las peores condiciones dentro de una cultura, ¿no es cierto? Y más aún exiliado en una isla. Entonces debemos entender ese aspecto para la interpretación correcta de algunos pasajes. O sea, nosotros de pronto vamos a ver, él dice, y veo los cielos abiertos, ¿ya? O veo a uno semejante al Hijo del Hombre, o lo veo en esta determinada situación. Entonces, debemos entenderlo en la parte del lenguaje, en la parte gramatical, ¿no es cierto? Cómo él lo está describiendo para su tiempo y también para nosotros. Porque nos resultaría fácil a nosotros decir, oye, no, mira, qué sé yo aprieto un par de botones aquí, voy al hermano Google, ¿ya? O alguno de los otros hermanos que tenemos en Internet, y rápidamente puedo tener una interpretación del pasaje, ¿ya? Aquí detrás mío tengo varias versiones de la escritura y varios comentarios bíblicos. Y sería fácil poder decir, no, mira, este escritor dijo tal cosa, pero debemos ponernos en las sandalias de Juan, ¿ya? Tenemos que ponernos en las sandalias de Juan. Y tenemos que ponernos no solamente en las sandalias, sino en el periodo de tiempo que él escribe. Entonces, para ello, nosotros debemos considerar este tipo de cosas. ¿Cuál va a ser la interpretación? ¿Cuál va a ser lo contextual que él está viviendo? ¿Cuál es el periodo de tiempo que él está viviendo? ¿Ya? ¿Ya? Y para que nos acerquemos lo más posible a, eh, a la escritura original, ¿ya? Porque podemos sacar interpretaciones que sean muy alocadas, ¿no? Que sean muy fuera de contexto, pero para ello debemos entender, ¿no es cierto?, que aquí hay todo un trasfondo, ¿ya? Y que no es el trasfondo que nosotros estamos viviendo actualmente. Así que para eso valga la explicación. Entonces tenemos que ajustarnos en alguna manera para que nos acerquemos lo más posible a la autoría, ¿no es cierto?, al autor original. Cómo lo escribió,
qué periodo de tiempo estaba viviendo, cuál era el enfoque que él estaba dando, en fin, todo aquello. ¿Ya? Entonces, para que podamos tener una interpretación bien equilibrada y que nos lleve, ¿no es cierto?, a proclamar un mensaje que sea claro y que a la vez también sea práctico y que alcance, ¿no es cierto?, a nuestro lenguaje actual, a una interpretación mucho más correcta. ¿Ya? También debemos mencionar que a través de los siglos, a través de todas estas edades, eh, la literatura, ¿no es cierto?, de Apocalipsis no ha sido menor en las controversias que han habido a lo largo de la historia. No toda la gente está de acuerdo en que el libro haya sido escrito por el apóstol Juan, por ejemplo, ¿ya? Porque nosotros vemos una distancia enorme entre el Evangelio y el libro Apocalipsis en cuanto al lenguaje, en cuanto a algunas formas, ¿ya? Pero también debemos entender que uno es el Evangelio, ¿no es cierto?, donde está hablando acerca del Señor Jesucristo y de las enseñanzas profundas del Señor Jesucristo en el Evangelio, y otra cosa es el lenguaje profético que tiene Juan. Son dos cosas, ¿no es cierto?, totalmente distintas, ¿ya? Eh, yo puedo enseñarle a lo mejor a los párvulos o a los primarios y le voy a enseñar de una forma. El otro día escuchaba a una maestra en la escuela dominical eh, y creo que ya nosotros hemos terminado en alguna manera con el lenguaje ese coloquial que teníamos con los niños. Ah, mijito, mire aquí. No, sino ya hablamos en una forma más directa con ellos, ya con los niños. Yo escuchaba a la maestra ya hablar en su propio lenguaje y bien para los niños. Pero de igual manera nos bajamos a la edad de ellos para darles a conocer el mensaje. Pero no es lo mismo si nosotros estamos con un grupo de eruditos, ¿ya? No es lo mismo si nosotros estamos con un grupo de gente adulta que lee la Biblia, ¿ya? Y que en alguna manera ha dado clases o ha enseñado sobre esto. Entonces, nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, bien claramente de que el lenguaje va a ser totalmente distinto entre el Evangelio y lo que es el Apocalipsis, porque la última parte tiene que ver con la parte profética, ¿ya? Con la parte profética. Entonces, a través del tiempo se ha hablado mucho acerca de este libro, ¿ya? Eh, hay padres de la iglesia, no voy a mencionar a muchos de ellos, pero debemos entender, ¿no es cierto?, que varios en los primeros siglos conocieron de este libro Apocalipsis, dieron su autoría, se la dieron principalmente a Juan. ¿Ya? Eh, Han habido comentarios y han habido críticas, por supuesto, a través de los siglos acerca de este libro, ¿ya? Eh, y cuál ha sido, ¿no es cierto?, en el tiempo, cuáles han sido los argumentos que se han esgrimido para considerar que sea de la autoría de Juan. Principalmente hay algunos textos bíblicos, ¿no es cierto?, en el Apocalipsis, cuando él menciona y dice, yo, Juan, estaba en, en la isla de Patmos, ¿ya? Y en el capítulo 1, verso 10, por ejemplo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo.
Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo menciona, lo dice, no solamente en 2 versículos o en 3, varios versículos hace mención, ¿no es cierto?, que él en el fondo es el autor. El lenguaje obviamente es de un judío, ¿no es cierto?, que tiene un pensamiento eh, en el hebreo y un conocimiento de aquello. Entonces, algunas de las cosas que va mencionando, obviamente que le dan la autoría a Juan. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir en cuanto al autor. ¿Ya? Vemos entonces algunas otras cosas que también son importantes mirarlas. Ya dijimos que quien se reconoce a Juan como el autor. ¿Ya? Hay varios versículos sobre ello. Eh, por ejemplo, vemos que hay algunas otras evidencias de afuera. ¿Ya? Hay un hombre llamado Justino Mártir, del año 100 y el 165 después de Cristo, ¿ya? Que él alude, ¿no es cierto?, a un hombre llamado Juan, como uno de los apóstoles de Cristo, que profetizó mediante una revelación. Así lo menciona. Y luego hay otros como Ireneo y otros más, ¿ya?, que van aportando a considerar que es precisamente el apóstol Juan. ¿Por qué hay estas opiniones o estas críticas de pronto de que no fuera él el autor? Si nosotros miramos las cartas de Pablo, que tienen otra connotación, porque las cartas de Pablo van dirigidas o a un personaje o van dirigidas a las iglesias, a una determinada iglesia, a los Gálatas, a los romanos, en fin. Por eso que Pablo considera, ¿no es cierto?, el hecho de ponerse yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Lo menciona de esa manera, ¿cierto?, para que en las iglesias, cuando se leyera la carta, algunos entraban en controversia. Era apóstol, estuvo en el periodo del Señor Jesucristo, en fin, tantas otras críticas que hay al respecto. Pero él lo menciona, ¿no es cierto?, en sus cartas, el apóstol Pablo. Sin embargo, Juan no hace mención de ello en sus primeros versículos de la carta. No dice yo, Juan, apóstol de Jesucristo, me acosté en el pecho de Jesús. No hace eso. Entonces, por eso viene ese tipo de crítica, ¿no es cierto?, de que no fuera él el autor de este libro. Pero tenemos, ¿no es cierto?, mayores evidencias, ¿ya?, de la paternidad de Juan, ¿ya?, en muchos pasajes, como dije, de la Escritura. Bien, hay algunas diferencias en cuanto al lenguaje, ¿ya?, porque el Apocalipsis muestra un uso irregular del idioma griego, es lo que se menciona, ¿no? Algunas irregularidades también lo ven en la parte gramática. Ya lo dije, tenemos un aspecto cultural, tenemos un tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el lugar, ¿ya?, con la parte física, dónde se encuentra, en qué condiciones, cómo está. Y eso nosotros tenemos que entenderlo también de esa forma, ¿ya? Bien, eh, ya lo dije que el autor del Apocalipsis no se identifica como apóstol, ¿ya? Y esta objeción considera que en este caso ningún apóstol podía escribir sin reclamar su autoridad apostólica. Eso no cabe en lo que estamos hablando.
¿ya? Eh, ya lo dijimos que Pablo defendía en alguna manera su apostolado. Eh, Hay algunos elementos que se consideran como que no fueran de Juan en el Apocalipsis, ¿ya? Pero esto tiene que ver con algunos aspectos teológicos, ¿ya? Ya lo dijimos, si uno ve el Evangelio, obviamente que eh, está presentando al Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando de un tema profético, que ya lo habíamos mencionado. ¿Ya? Estamos hablando de la escatología, lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Por eso también está al final del Nuevo Testamento. Eh, Otras diferencias que pudiéramos ver en el Apocalipsis, eh, se habla mucho acerca de las cosas finales, ¿ya? Acerca del futuro, acerca de lo que tiene que ver. Las divisiones no las voy a mencionar porque obviamente que van a haber otros maestros que van a mencionar aquello, van a mencionar lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las divisiones del libro, que tiene que ver con cada capítulo, cómo se va a ir enfrentando. ¿Ya? Yo estoy solamente en la parte introductoria, así que no me tire piedras todavía hasta que yo haya concluido una buena parte de esta introducción, que no es, en el fondo tampoco es fácil porque hay algunas cosas que nos vamos encontrando. Eh, Vamos a tener diferentes apreciaciones y eso lo va a ver el pastor Cristian la próxima semana, el tema de las escuelas de interpretación, ¿ya? Nuestro libro de texto menciona 4, pero hay algunas otras más que son escuelas de interpretación. Esas se van a estar viendo, creo yo, ya la próxima semana. Entonces, para entender un poco más el aspecto general de lo que estoy manifestando en estos momentos. ¿Ya? Eh, Veamos el tema del canon. Lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la canonicidad de un libro de la Biblia, va a descansar sobre la realidad de su inspiración. Si el libro se escribió bajo la dirección y la supervisión del Espíritu Santo o no, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eh, Era importante que el libro fuera escrito, hablado, ¿no es cierto?, eh, por un hombre de Dios, por una persona, ¿no es cierto?, con una consagración también al Señor, ¿ya? Fuera este un profeta o fuera un apóstol, eso le da cierta relevancia. Por eso que cuando uno ve, hermano, estos libros apócrifos, como llamamos, que están fuera del canon, algunos de ellos mencionan algunos personajes bíblicos porque entonces consideraban que tenía una fácil lectura ese libro, era fácil de leer entre el pueblo ese libro por el hecho de llevar el nombre, por ejemplo, algunos llevaban el nombre de Bernabé, ¿ya? El Evangelio de Tano, el libro de Enoch, ¿ya? O tal libro. Y entonces eso significaba de que tenía como la autoría de cierta persona. Pero cuando eso se pesa, ¿no es cierto?, con la presencia del Espíritu del Señor, y viene el tema eh, del canon, entonces hay ciertas, no sugerencias, sino ciertas pautas que son claras para definir si un libro
entra o no entra en el canon. Entonces, vemos que el Apocalipsis tiene un reconocimiento general como canónico en la iglesia. Quizás ha sido de una manera lenta, ¿ya? Y se debió precisamente al contenido escatológico o al tipo de lenguaje que tiene, ¿no es cierto? Y eso pudo haber influido también en las dudas que se presentan frente a este libro. Bien, ¿cuál es la fecha de la escritura de este Apocalipsis? Algunos dicen que es una fecha temprana, ¿ya? Para la escritura. Lo sitúan entre la muerte de Nerón, ¿ya? Que ocurrió por ahí como el 9 de junio del 68, pero no el 68 del siglo pasado, no, estamos hablando del primer siglo, ¿ya? Y la destrucción de Jerusalén, que ocurrió por ahí como el 10 de agosto del 70. Eh, los temas de fecha, eh, siempre lo he dicho cuando hablamos acerca de ello, siempre van a ser aproximados. Nunca vamos a tener a lo mejor una fecha exacta, aunque se recopilan algunos antecedentes de escritores contemporáneos, ¿no? De, llámese algunos filósofos, ¿ya? O algunas personas, ¿no es cierto?, del mismo periodo de tiempo que han escrito algunos historiadores, como Flavio Josefo y algunos otros historiadores de ese tiempo, y ahí sitúan un poquito la fecha más cercana. Eh, Vamos a ver Apocalipsis 17:10, que nos cita nuestro texto. Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nos está hablando de nuestro país, ¿eh? Por si acaso. Por si alguien quiere interpretar eso. ¿Ya? Los que creen en la fecha temprana identifican a Nerón con el quinto rey mencionado allí en Apocalipsis 17:10. Pero la dificultad surge, ¿no es cierto?, a la hora que se determina quiénes fueron el sexto y el séptimo de los reyes. Estas dificultades, que obviamente son históricas, para determinar su identidad, reducen mucho, ¿no es cierto?, cuál es verdaderamente la fecha temprana para esto. En Apocalipsis 11, verso 1 al 3, leemos lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Se ordena a Juan entonces medir el templo. Los que creen en esta fecha que puede ser temprano consideran que Juan escribió el Apocalipsis porque el templo aún estaba en pie. Por lo tanto, debió ser antes del año 70. Entonces, ¿qué se ordena? Que la orden de medir el templo de Dios, ¿no es cierto?, y el altar, la frase el templo de Dios se refiere al lugar santo y también al lugar santísimo y al altar de los holocaustos. El mandato que se le dio a Juan entonces tiene que ver con estos componentes específicos
y tal vez no con la totalidad del templo. Hay varios argumentos que tienen que ver con el tema de la fecha, ¿ya? La interpretación del número 666, que aparece en el capítulo 13, verso 18. Nos dice entonces, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. ¿Ya? Vemos entonces eh, se determina que Nerón, ¿no es cierto?, eh, pudo haber sido el anticristo que perseguía a los creyentes. La conclusión de este argumento establece que el libro se escribió antes del año 70. Eh, Han aparecido muchas interpretaciones con respecto a los temas del anticristo, ¿no? Entonces, a lo largo de los siglos, siempre ha habido un villano favorito. Entonces, que lo interpretan como si fuese. Y aún nosotros en nuestro tiempo también vemos algunos personajes que tienen cierta semejanza, ¿no? Pero eso no lo determinamos nosotros, obviamente, ¿ya? Y algunos dicen que el tema del anticristo, y debo mencionarlo, quizás no es un personaje, sino un sistema, ¿no? Que se va dando en el mundo entero. Hoy en día ya estamos con la inteligencia artificial, por si no se han dado cuenta quién les está hablando. No, no es así. No, no es así. Pero eh, varios muchachos, incluso mi hijo también, han hecho algunas pruebas con el tema de la inteligencia artificial. Y la verdad de las cosas es que, digamos, no tiene un contenido cualquiera, ¿no? Digamos, va bien, voy a decir un término más moderno, ¿no? Va bien a la profunda en algunas cosas. Entonces te da una explicación mucho, no una explicación vaga, digamos, te da una explicación mucho más concreta, un mayor contenido frente a algunas cosas. Y eso se está empleando básicamente en todas partes. Y si ustedes han visto este último tiempo algunas noticias o algunas cosas, por ejemplo, en los temas de tecnología, ya están implantando un chip en donde la persona solamente con el pensamiento y la vista puede accionar el celular y puede accionar algunas otras cosas. Eh, digamos, la tecnología ha llegado a pasos bien agigantados. Así que no nos extrañaría que nosotros viéramos un montón de situaciones en el tiempo, más allá, más allá si se trate este anticristo de un hombre, de un sistema o de lo que sea, porque yo no estoy dando a conocer de que sea así, sino que vamos a pasos agigantados en estos temas tecnológicos y ya hoy en día, ¿no es cierto? Incluso se sabe cuándo un mensaje es real, es verdadero y cuándo es falso, ¿ya? Y una serie de otras cosas más se pueden ver. De hecho, hoy en día eh, te ofrecen tecnología al alcance de la mano a cada momento, ¿ya? No sé si a usted, pero de pronto llega algunos mensajes y dice, tenemos orden de instalarle un GPS a su vehículo por el hecho de que usted tiene, digamos, un tag o algunas otras cosas. Entonces, y uno dice, qué increíble, hoy en día todo al alcance, ¿ya? Así que
En algunos años más no sabemos si estamos en esta tierra, no sabemos qué es lo que va a suceder. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito entonces de este libro? Eh, Obviamente que hubieron lectores de este libro tempranamente en la historia, ¿ya? Esos creyentes, ¿no es cierto?, que por primera vez leyeron este mensaje, están situados algunos de ellos en la mitad del primer siglo y en las generaciones que siguieron. ¿Qué es lo que pasó entonces donde la iglesia se vio sacudida por conflictos, se vio sacudida por persecuciones, ¿ya? Desde Nerón, ¿no es cierto?, que culpó a los creyentes también de haber quemado hasta el olivar, creo, ¿ah? Que quemó un montón de cosas, no sé si actualmente, pero hasta Diocleciano, los cristianos sufrieron, ¿no es cierto?, eh, el hecho de pertenecer a algo que en un comienzo fue llamado como una secta, la secta de los nazarenos. Así fue llamada la iglesia en un comienzo, porque estaba fuera, ¿no es cierto?, de la religión de los judíos. La lectura y la exposición del Apocalipsis entonces transmitió a los cristianos de los primeros siglos la confianza y la seguridad de que el Señor estaba con ellos, como lo había prometido, ¿no es cierto?, y como está escrito también en el Evangelio de Mateo. Esa paciencia, la lealtad, tiene como un propósito primario, ¿no es cierto?, en aquellos lectores. Pero el libro no queda únicamente allí, en un tema alentador para los primeros creyentes, sino que este conjunto de visiones que hay, que hace resaltar, ¿no es cierto?, toda esta verdad del Señor, porque aquí hay un tema futurista, obviamente, hay un tema de futuro. Nosotros no podemos decir que este libro ya está concluido con todas las pruebas que hay en el mundo. Nosotros debemos entender de que hay cosas que todavía no se han cumplido en esta palabra. Y es por ello entonces que nos dedicamos también a poder estudiar, ¿ya? Eh, el Señor es el que termina venciendo a todos los poderes humanos, hostiles y demoníacos. ¿Ya? Todos van a ser sometidos en el propósito de este libro, están sometidos al Rey de Reyes. El triunfo, ¿no es cierto?, no va a ser de los hombres, no va a ser de Roma, ni va a ser de ninguno de los imperios que han habido, sino es el reino de Dios, ¿no es cierto? Y Jesucristo es aquel personaje central de este libro. Los que sean fieles hasta la muerte son los que van a recibir la corona de vida. Ya hemos dicho en varias ocasiones que es un libro profético, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los temas de profecía, en las cosas que van a suceder, las que han de suceder antes, durante y después de la venida del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, por su iglesia. Debemos entender aquello, ¿no es cierto?, que el pueblo del Señor va a estar lejos de aquella gran tribulación,
así lo entendemos, así lo proclamamos, ¿ya? Que la iglesia del Señor no va a ver ese periodo. Hay un libro muy bueno, hermanos, digamos, que tiene un alto contenido escatológico, que se llama Eventos del Porvenir. Eh, el escritor es Dwight Pentecost. Este libro tuve ocasión de leerlo hace algún tiempo. Aparecen los temas del milenio muy claramente, aparecen los temas de la tribulación, ¿ya? Todas las posiciones que hay con respecto a la tribulación, ¿ya? Ah, algunos manifiestan que la iglesia sale en la mitad de la tribulación, otros al final, ¿ya? Nosotros manifestamos otra cosa, que la iglesia, el pueblo del Señor, no ha de ver la tribulación, no ha de vivir. Nosotros estamos en los principios de dolores, ¿ya? Nadie dijo nada. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo queda de esos principios de dolor? ¿Ya? Pero porque no sabemos, ¿no? Tiene un periodo de tiempo largo. Entonces, debemos entender aquello. Guarda una relación, lo dijimos al comienzo, con el libro de Daniel, ¿ya? Porque hay varias de las profecías pronunciadas por Daniel. Hay algunos textos, como el capítulo 2, verso 7, capítulo 9 verso 27, principalmente el capítulo 9, ¿eh? ¿Ya? En el capítulo 11 también, y pronunciadas por Daniel y por el mismo Señor, ¿ya? Entonces, Apocalipsis enseña que Jesucristo ha de reinar, pero antes de hacerlo ha de juzgar a sus enemigos, ¿no es cierto? Eh, Nosotros podemos ser igual que los creyentes del primer siglo, consolados, edificados, viendo la exposición, el mensaje de esta palabra. Es un libro necesariamente estudiado por los creyentes. Debiera ser estudiado por los creyentes, ¿ya? Porque pone la verdad del Señor Jesucristo. Invita a honrar al Señor, ¿ya? Hay gente que le da un énfasis bien diferente, ¿eh? A algunos temas apocalípticos. Los mencionó la hermana Angie el otro día, ¿ya? Y es el asunto, por ejemplo, los adventistas, ¿ya? Ellos, digamos, se consideran muy capos, por decir una palabra, ¿no? En los temas apocalípticos y dan charlas, digamos, a toda la comunidad de interpretación del libro. Pero uno dice, a ver, procuramos siempre hablar con la verdad, procuramos siempre hablar en la parte escritural, ¿no? No fuera de ello, sino la parte de la escritura. ¿Qué cosas en la parte de la escritura, no es cierto, podemos diferir con cualquier grupo, digamos, que considera a lo mejor ciertos aspectos, no solamente del libro, sino las partes doctrinales? Entonces podemos diferir en varias cosas con ellos, pero ellos usan esto de dar charlas en varios lugares, eh, digamos, enseñan sobre el Apocalipsis. Bien, vamos concluyendo entonces ya. ¿A quiénes fue escrito este libro? La gran mayoría de los comentaristas consideran, ¿no es cierto?, que fue dirigido a las 7 iglesias
que están mencionadas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Obviamente que no eran las únicas iglesias en el Asia Menor. Había otras congregaciones, ¿ya? Pero en la parte geográfica nosotros entendemos que estas 7 iglesias están conformadas dentro de un círculo, ¿ya? Próximas, ¿no es cierto?, a todos los caminos o las vías que construyeron los romanos. Eh, el apóstol Juan, ¿no es cierto?, había vivido en Éfeso por un largo tiempo. Un ministerio reconocido en él, y también seguramente era conocido en las demás congregaciones de aquellos días, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos las cartas a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Éfeso, Esmirna, en fin, tenemos 7 congregaciones allí que están situadas, como digo, en el Asia Menor, prácticamente en un círculo cercano, ¿ya? Juan conocía en alguna manera la condición espiritual de cada una de estas congregaciones. Así que no tenemos a alguien que estuviera ajeno, que está escribiendo a alguien que no conoce, sino más bien el detalle de algunos de ellos. Y transmite un mensaje entonces directo a cada una de estas iglesias. A cada una de las cartas le va hablando acerca de la advertencia, y principalmente el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no voy a entrar en el detalle de la interpretación, ¿no es cierto?, que existe de las iglesias, porque cuando le toque a alguno de nuestros hermanos, esa parte lo va a explicar de mejor forma que yo, ¿ya? Porque hay diferentes interpretaciones con respecto a eso. Que está hablando de las iglesias en forma literal, otros que está hablando acerca de las edades de la iglesia, otros que, en fin, está hablando de diferentes periodos de tiempo. Eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Entramos en el tema de los símbolos, ya una característica bien destacada, ¿no es cierto?, de este tipo de literatura. También lo vemos en Ezequiel, ¿ya? Vemos exactamente un simbolismo de el uso de una cosa en representación de otra, ¿ya? O de un objeto material para representar una verdad, ¿no es cierto?, sea esta moral o espiritual. Símbolo, ¿no es cierto?, es una figura de dicción o un medio literario de comunicación. El género apocalíptico de literatura requiere, ¿no es cierto?, este uso de símbolos para expresar su contenido. Yo mencioné delante que nosotros debemos entender una cosa bastante clara en este siglo, en este tiempo, en este siglo XXI. Es relativamente fácil, ¿no es cierto?, ver la interpretación de ciertas cosas, ¿ya? Porque nosotros las estamos viendo, las estamos viviendo, las estamos palpando día a día. Pero para el apóstol Juan no era así. Su periodo de tiempo totalmente distinto, tenía que hablar, ¿no es cierto?, de acuerdo a aquellas cosas que él las interpretaba de esa forma, de esa manera. Ya lo dije con el tema de los escorpiones, con el tema de que algunos salen por el mundo a manera de ranas, dice, y van por todo el mundo. Y estos símbolos
muchas veces han sido mal interpretados también, ¿ya? Como una extravagancia, como una situación, ¿no es cierto?, ajena. Y por eso creo que debemos ajustarnos al lenguaje bíblico, al lenguaje escritural, ¿ya? Y a una interpretación correcta y a una exégesis correcta, ¿ya? Para que no tengamos una mala interpretación en un momento determinado. Y si tenemos que corregir algo en alguna clase, obviamente que lo hacemos, y si hay preguntas, habrá que responderla o contestarla, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vayamos investigando y viendo. Hasta aquí voy a llegar con esta introducción. Está en la página 15 al 22 lo que yo he mencionado hasta aquí. Y les recomiendo los eventos del porvenir. Si quiere ver algunos asuntos sobre la tribulación, cuáles son las posiciones de ellos, sobre el milenio, ¿no es cierto? Los amilenialistas, los que hablan acerca del milenio y qué es lo que va a pasar en alguna manera más adelante.